Tenemos que tener listos para poder que nos escuchen. Entonces, pues bueno, estamos probando ahora este nuevo micrófono. Espero que tenga un mejor sonido que los otros que hemos utilizado algunos domingos anteriores. Y pues bueno, el día de hoy vamos a continuar con esta serie. Recordarán, la serie se llama Replanteando tu vida. ¿Sí? Es una serie que hemos hablado acerca cómo nos reta a cómo vivimos la vida como creyentes, como cristianos. Y el día de hoy, el tema en específico de esta conferencia es cómo vencer las tentaciones persistentes. Creo yo que este tema, tentaciones persistentes, cuando escuchamos esa palabra, a lo mejor nos puede dar ansiedad, nos puede dar pena, nos da tristeza, tal vez nos da alegría. Todo depende cómo hayamos nosotros respondido ante una situación como estas. Y pues bueno, como recordarán, esta serie ha tratado sobre cómo nosotros pensamos. Si se acuerdan, el dolor, hemos hablado de diferentes respuestas que nosotros como personas en general tenemos, y también esta serie nos ha contrastado a lo que Dios dice, ¿sí? Esta serie en global, ¿cuántas semanas tendremos con esta serie? 3. ¿Quién da más? Como 6. Sí, ya tenemos. ¿Cuántas, perdón, hermana? 4, 5, 6, 7. Ya tenemos un ratito. La verdad es que ha sido muy prolongada esta serie. Usualmente las series duran de 4 a 6 semanas, más promedio 4, pero esta serie ha sido mucho más prolongada porque es una serie muy interesante. A mí me agrada mucho porque muchas veces nosotros vivimos con ciertas ideas de ciertas cosas y hasta que no estudiamos la palabra de Dios a fondo es que nos percatamos. Tal vez por ahí pudiéramos decir, no, es que hay una disculpa por la marca, pero voy a decir, es que los católicos no leen la palabra y creen lo que les dicen en misa. Pero la realidad es que muchos cristianos evangélicos tenemos la misma actitud. ¿Y a qué me refiero con esto? Y pongo el ejemplo de católicos y evangélicos, pero en muchos lados mucha gente opina y piensa algo sin tener fundamento en la palabra de Dios. Y eso es muy triste, porque como creyentes, como evangélicos que somos, como cristianos, nuestro estandarte debe de ser que creemos lo que dice la palabra de Dios. No es que tengamos a un líder superior, o no es que el pastor de la iglesia, en este caso de Gran Comisión, del grupo de toda la organización, se llama de hecho Nelson. ¿Recuerdas, Frankie, el apellido? No me acuerdo. Nelson Guerra. No significa que Nelson Guerra sea el papa de la iglesia, para nada. La única fuente fiable, suprema, que dicta nuestra doctrina es la palabra de Dios. ¿Qué significa? Que yo puedo estar equivocado, Frankie puede estar equivocado, Nelson Guerra puede estar equivocado, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Y si yo de repente un día vengo y les digo, ¿saben qué? Ya no creemos que Jesús es Dios. ¿Qué van a hacer conmigo? Pues me van a sacar, ¿verdad? Esa no es la palabra de Dios. Es que Héctor Rocha dijo que ya Jesús no es Dios, por lo tanto, ya Jesús no es Dios. No. La palabra de Dios está por sobre cualquier persona. Entonces, mis hermanos, eso es lo que me gusta. La palabra arrepentimiento en el griego se dice metanoia. ¿Y eso qué quiere decir? Que es cambiar nuestra mente. Eso es lo que significa arrepentirse. Así que cada vez que tú cambias tu mente y cada vez que tú replanteas las cosas que hay en tu mente, ¿qué estás haciendo? Te estás arrepintiendo, porque estás cambiando. Porque antes vivíamos de una forma, pero llegó Cristo y nos cambió. Hoy y ahora mi intención en esta conferencia es que cambies la idea que tienes de lo que la tentación es. Y tú me puedes decir, Héctor, pero es muy básico, tentación.
La tentación es una, la tentación es fácil de describir. Sin embargo, muchas veces tenemos ciertos mitos en torno a la tentación. Hoy veremos rápidamente 9 formas bíblicas que nos van a servir para nosotros aprendamos a replantearnos lo que es la tentación y cómo debemos enfrentarla. Y este tema me agrada mucho a mí porque es un tema muy práctico. Ustedes saben, no les voy a hablar y no juzgo, al contrario, admiro, pero no les voy a hablar de temas muy profundos. Una doctrina muy profunda donde hablemos de palabras en griego, donde hablemos del significado, donde hablemos de la cultura en que fue escrito. No quiero profundizar. El objetivo de esta reunión más que nada es hacerlo práctico para nuestra vida. Tampoco me refiero que si profundizamos no es práctico, pero ahorita quiero enfocarme más en esto. Y quiero empezar antes que nada con el primer punto. Debemos entender cómo funciona la tentación, ya que es muy importante entenderla para poder vencerla. Y si no sabemos cómo es la tentación, posiblemente no vamos a saber cómo reaccionar frente a ella. Y para eso les voy a poner el primer pasaje que quiero que leamos el día de hoy. Génesis 3, del versículo 1 al 6. Creo que todos ya conocemos este pasaje. Habla acerca de la escena donde estaba Eva con la serpiente en el huerto del Edén. Todos la recuerdan, ¿verdad? Fíjense lo que dice. La serpiente era el más astuto de todos los animales salvajes que el Señor Dios había hecho. Cierto día le preguntó la mujer, ¿de veras Dios les dijo que no deben comer del fruto de ninguno de los árboles del huerto? Claro que podemos comer del fruto de los árboles del huerto, contestó la mujer. Es solo del fruto del árbol que está en medio del huerto que no se permite comer. Dios dijo, no deben comerlo, ni siquiera tocarlo. Si lo hacen, morirán. No morirán, respondió la serpiente a la mujer. Dios sabe que en cuanto coman del fruto, se les abrirán los ojos y serán como Dios, con el conocimiento del bien y del mal. Y el 6. La mujer quedó convencida. Vio que el árbol era hermoso y su fruto parecía delicioso. Quiso la sabiduría que le daría. Así que tomó del fruto y lo comió. Después le dio un poco a su esposo que estaba con ella, y él también comió. En estos 6 versículos vemos la forma que entra la tentación a nuestras vidas. Vemos que los protagonistas de este escenario es el hombre y quien está tentando. Y de una manera indirecta es Dios, la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque para llegar a esta escena, la mujer, el hombre, ya tenían una enseñanza, ya tenían una instrucción. De tal manera que Satanás, sabiendo o la serpiente, contextualmente hablando, sabiendo de lo que Dios les había dicho, es que actuó. Y yo les voy a mostrar el camino a la tentación que se ven en estos pasajes. El primer paso empieza con un deseo equivocado dentro de ti. Ese es el primer paso. Vamos a recordar a la mujer, vamos a recordar a Eva. Estaba Eva en el huerto del Edén, estaba la serpiente. Eva sabía que podía comer de cualquier fruto excepto de uno, ¿correcto? Y luego viene la serpiente. ¿Y qué dice la serpiente? Con que Dios les dijo que no deben comer del fruto de ninguno de los árboles del huerto. Muy interesante. Ahora, ¿ustedes creen que la serpiente
¿Ustedes creen que realmente la serpiente creía eso? ¿Sabría? Es una suposición, porque no es que diga la Biblia que la serpiente sabía, no sabía. Seguramente la serpiente sabía bien, porque representa al diablo, las palabras de ¿quién? De Dios. La conocía. ¿Pero qué pasó? Empieza la serpiente a sembrar duda. Y con nosotros la tentación empieza por un deseo equivocado dentro de nosotros. ¿Por qué comió Eva el fruto prohibido? Porque era agradable a la vista, ¿verdad? A ver si es este versículo. Creo que es el 6. Vio que el árbol era hermoso y su fruto parecía delicioso. ¿Qué árbol ustedes ven y se ve hermoso el fruto? ¿Qué se imaginan? Mango. Un mango, sí, ¿verdad? Yo pensé también mango. ¿Algo más que se vea hermoso, bonito? La manzana, un árbol grande, ¿verdad? Bueno, no sé qué tan grande sea el manzano. El durazno. El durazno. Imagínense cuántas cosas. La palabra de Dios nunca nos dice qué tipo de fruto es. Solo que aquí tiene un deseo equivocado. Bueno, primero, agradable a la vista. Y su fruto le parecía delicioso. Cuando yo veía esa parte me acordé del mango. Porque a mí me gusta muchísimo el mango. Y para mí se ve muy bonito. Y otra cosa, un deseo. ¿Cuál era? Quiso la sabiduría que le daría. Fíjense que yo cuando he escuchado este pasaje siempre escucho que Eva veía al fruto como algo muy bonito. Y sí es cierto. Pero pocas veces se enfatiza en que también Eva quería la sabiduría que le daría ese fruto. El primer paso es, empieza un deseo equivocado. El segundo es dudar de la palabra de Dios. ¿Por qué? ¿Sabía Eva lo que decía Dios respecto a comer del fruto prohibido? Perfectamente. Inclusive Eva corrigió a la serpiente. Pero empezó a dudar. ¿Y por qué dudó? Posiblemente, oye, pues qué bonito está este fruto. Oye, voy a obtener sabiduría. Recuerdas la palabra de Dios, pero empiezas a dudar. El tercer paso es el engaño. No es gran cosa. Y el cuarto paso es desobediencia. En 4 pasos vemos cómo llega la tentación. La tentación llega a nosotros muchas veces por un deseo equivocado, por poder, por autoridad, por orgullo, por deseo de riquezas, por glotonería. Después de eso, empezamos a cuestionar la palabra de Dios. No creo que Dios se moleste por esto. Después de eso, nos confiamos y decimos, no es pecado. Y terminamos cayendo. Cada vez que pecas, Satanás va a susurrar a tu oído y te va a decir lo siguiente. Héctor, este es un deseo natural. ¿No es algo malo? Otra cosa que Satanás va a susurrar a tu oído es, ¿dijo Dios realmente eso? Bueno, más bien tú te vas a preguntar a ti mismo, ¿realmente Dios dijo eso? Posteriormente te va a decir, oye, no está tan mal. Está bien, puedes hacerlo, no te hará daño. Todos lo hacen. ¿A poco así no llega la tentación a nosotros? De poquito a poquito, ¿no? Muchas veces es de poquito a poquito. Pues no creo que pase nada. Pruebas tantito. No creo que pase nada, un poquito más. Un poquito más, un poquito más. ¿Hasta qué? Hasta que caes enlodado, enganchado en el pecado. Y este ejemplo que yo les digo es como la droga. Hay un video, no lo logré encontrar, pero hay un video que habla de un monito que va caminando muy alegre, muy contento. Y eso es a blanco y negro. Va caminando muy contento en su caminito y luego ve como una gotita de un color muy resplandeciente, haciendo ejemplo de que esa gotita muy llamativa es la droga. Pasa primero y el monito la salta y se va. A lo mejor de reojo la ve y sigue su camino. Va caminando muy feliz
y luego hay otra gotita. Esta ocasión ve la gotita y le pone más atención. Oye, está muy bonita, es un color muy, muy agradable, pero le salta y sigue caminando. Después se encuentra con otra gotita. Esta ocasión se detiene, esta ocasión la mira, la toca, le sonríe, pero se va. A la siguiente se encuentra la gotita resplandeciente, se detiene, la toca, la levanta, se la toma. Se pone muy feliz, muy alegre y sigue su camino. En el siguiente vez va con más rapidez, la agarra, se la toma y sigue su camino. Hasta que llega un punto en el cual este monito no puede vivir sin esa gotita, no puede vivir sin la droga. Y si seguimos el curso natural de las adicciones, ¿en qué llega? ¿O en qué termina? En muerte. Así es el pecado con nosotros. Es una droga que tal vez al principio nos resulta interesante. Tal vez pensamos que poquito no hay problema. Y nos animamos a seguir en el pecado porque el pecado nos arroja una sensación de bienestar tan bueno, pero termina y queremos más. Y la tentación. Así es como caemos nosotros en la tentación. Y el siguiente paso para nosotros saber enfrentar la tentación, debes de conocer lo que te hace vulnerable al pecado. Es bien importante esto. ¿Te has preguntado alguna vez qué te hace ceder al pecado? ¿Sabes tú qué situaciones de tu vida, de tu personalidad, de tus emociones, te vuelven más vulnerables al pecado? Creo yo que muchos ya lo sabemos, ¿no? Dice la Biblia en Efesios 4:27, porque el enojo da lugar al diablo. Cada vez que tienes una emoción negativa, le puedes o le estás dando a Satanás una oportunidad en tu vida. Y eso te hace más vulnerable. Proverbios 4:23 dice lo siguiente: sobre todas las cosas cuida tu corazón, porque éste determina el rumbo de tu vida. Entre más vulnerables emocionalmente estemos, más veces vamos a caer en tentación. Entre más fuerte emocionalmente nos encontremos, menos vamos a caer en tentación. Entonces, retomando el punto, conoce lo que te hace vulnerable al pecado. Tal vez estado de enojo, tal vez estado de tristeza, tal vez estado de alegría también, inclusive. ¿Por qué? Porque a veces cuando nos enojamos, cuando estamos tristes o cuando estamos alegres, cometemos o tomamos decisiones que no nos convienen. Por eso yo siempre doy la recomendación: procura que nunca tomes decisiones cuando estás muy enojado, cuando estás muy triste y también cuando estás muy alegre. Porque en ese momento, cuando emocionalmente estamos más para arriba, para abajo, es cuando muchas veces se desconectan nuestras manos de nuestro pensamiento, de nuestro corazón. Por eso, sobre todas las cosas, cuida tu corazón. Y el siguiente punto es: conoce tu patrón de tentación. ¿A qué se refiere esto? ¿Qué es un patrón? No estamos hablando del patrón ahí de tu trabajo. Ese patrón no estamos hablando. El patrón, todos tenemos patrones. Patrón, ¿alguien sabe
Ahora sí que esta vez no vine preparado con la definición de patrón. A mí me gusta mucho revisar en el diccionario las palabras que considero claves, pero si alguien sabe que pueda decirlo. Pero un patrón es como una secuencia. Es algo que ya está predefinido, es algo que no cambia, es algo como se hacen las cosas. Nosotros tenemos un patrón en nuestras huellas digitales. Cada huella digital de nosotros es completamente distinta. A menos que tengamos un gemelo monocigótico, o sea, los gemelos idénticos tienen la misma huella. Pero nosotros, ahí al rato revísenle la huella a su esposa, a su esposo, a sus hijos y van a ver que son distintas completamente. Y si se raspan el dedo y si se llevan un poquito de piel, va a volver a crecer la huella como es. No es que va a cambiar. Tenemos también otro patrón en el ritmo cardíaco. A lo mejor ahí pues nuestro corazón todos late, la frecuencia pues puede variar según lo que estemos haciendo. El tono de nuestra voz es distinto, ¿verdad? Yo ayer estaba escuchando a mi niña, no sé cómo se llama ese que le soplas y... Espantasuegras, ok, no me sabía el nombre. Pero se me hizo muy interesante porque Elena venía desde muy lejos de la casa haciéndolo. Y yo decía, esa es Elena. Y no, solo estaba soplando, no estaba haciendo otra cosa. Pero yo ya conozco el patrón, el tono de su voz. Y así seguramente con Alejandra también, con Fernanda también. Y como Fernanda tiene su vocecita un poquito ronca en algunas veces, es difícil de que yo me confunda. Yo sé cuál es el tono de voz de mis hijas y de mi esposa. Entonces, también en la tentación tenemos un patrón. ¿Qué significa? Que aún así, ¿y saben qué? Satanás conoce perfectamente el patrón de tu tentación. ¿Por qué? Porque Satanás sabe qué es lo que te hace caer. O más bien, Satanás sabe qué es por lo que tú estás más vulnerable. ¿Lo conoces tú? ¿Sabes tú bien cómo caes en la tentación? ¿En qué escenario? ¿En qué ambiente? ¿A qué hora del día? ¿En la mañana? ¿En la noche? ¿Antes de comer? ¿Después de comer? No sé si se le ha tocado alguna vez que una persona diga, a mí no me hablen antes de comer, porque tengo un carácter malo. Esa persona, su patrón de tentación, es muy definido. Antes de comer o cuando está en ayuno por mucho tiempo. Todos tenemos un patrón. El punto es que nos conozcamos. Ahora, hay cosas que a uno nos tientan que a otros no. Y hay cosas de otros que no les tientan que a nosotros sí. Es muy importante. Tal vez para una persona tiene una tentación muy grande por el alcohol. Tal vez otra persona tiene una tentación muy importante por la droga, por diferentes cosas. Y tú dirás, pues yo el alcohol no tengo ningún problema. Puedo pasar a un lado de un bar, puedo estar sentado con una persona y esa persona está consumiendo alcohol y yo no siento ninguna necesidad por tomarlo. O pudiera tomar hasta una copa de vino y no me siento necesidad de estar tomando antes de embriagarme. Pero puede haber otras personas que solo por el hecho de pasar enfrente de un bar se sienten tentados y tentados a embriagarse. Eso es por mencionarles yo algunos ejemplos de cómo el patrón puede cambiar. Por eso debemos de conocer tu patrón. ¿Y para qué? Para no caer en la tentación. Así que si tu carácter es muy difícil sin comer, ¿cómo puedes definir ese patrón? Llévate tu comidita, ¿verdad? No te salgas de tu casa sin tu comida. Una galleta en la bolsita chiquita. Una galleta. Para eso debemos de conocer nuestro patrón de tentación. Para nosotros adelantarnos a esto. Proverbios 14:8 dice lo siguiente.
Los prudentes saben a dónde van, en cambio los necios se engañan a sí mismos. Muy interesante que este pasaje habla acerca de que habla de que un prudente es una persona que se adelanta a las cosas, que sabe cómo está el ambiente, que sabe si hay un camino donde el puente está caído. El prudente, ¿qué hace? Antes de empezar a caminar, observa el camino. ¿Y qué hace el necio? En cambio, los necios se engañan a sí mismos. ¿Qué dice el necio? No te preocupes. Ahorita cuando pase por este bar, yo voy a ser muy fuerte y voy a pasar. El necio sigue el camino que lo acerca a la tentación, pero el prudente le saca la vuelta. Ahora, ¿cómo conocer tu patrón? Yo quiero que te hagas las siguientes preguntas para que tú conozcas tu patrón. Creo que ya hace calor, ¿verdad? Se apagó por ahí el aire. No quiero que se me hacen. Entonces, quiero que veamos estas preguntas. ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Quién? ¿Qué? ¿Y cómo? Estas preguntas hablan acerca de cómo conocer nuestro patrón. ¿Cuándo te sientes más tentado? ¿En la mañana? ¿En el mediodía? ¿En la noche? ¿Cuando estoy más triste? ¿Cuando estoy más enojado? ¿Dónde te sientes más tentado? ¿En el trabajo? ¿En mi casa? ¿En la calle? ¿En el bar? ¿En el restaurante? ¿Quién está contigo cuando te sientes más tentado? ¿Mi amigo? ¿Mi compañero? ¿Mi pareja? ¿Mis hijos? ¿Qué beneficio temporal obtienes? Ay, es que con el alcohol me siento feliz, me siento contento, me desinhibo. Y ahora, ¿cómo me siento justo antes de ser tentado? Con mucha hambre. Me siento con mucha hambre antes de ser tentado. O me siento muy enojado, o me siento muy triste. Háganse estas preguntas y van a conocer el patrón de tentación. ¿Y para qué? ¿Para qué necesitamos conocer nosotros nuestro patrón de tentación? Ahorita se los voy a decir en el siguiente punto. Pero antes quiero decirles, si no dedicas tiempo a pensar en esto, posiblemente no tienes intención de vencer la tentación. Debes de preguntarte a ti, ¿qué te hace vulnerable? ¿Qué emociones te hacen vulnerables? ¿Qué personas te hacen vulnerables? ¿Qué expresiones, experiencias y situaciones te hacen vulnerable? Es muy importante que analicemos nuestra persona para saber, para conocernos, para conocer nuestras debilidades, porque muchas veces caemos en tentación porque estamos rodeados por personas que no nos benefician. Muchas veces la tentación pudiéramos evitarla si no hiciéramos cosas tan naturales como comer, como dormir, como pasar tiempo con tu esposa, como pasar tiempo con tu esposo. Cosas tan sencillas que las tienes, que si tú lo haces, posiblemente no vas a caer en tentación. ¿Y para qué necesitamos conocer nuestro patrón? Para así nosotros planear cómo evitar estas situaciones. Yo te diría una cosa, ¿alguien de aquí es alérgico? Bueno, yo sé que mi esposa es alérgica a algún medicamento. ¿A qué tipo de alergias son? ¿Sulfas? ¿Otras sulfas? ¿A los gatos? ¿Las nueces? ¿Alguien es alérgico al chocolate? ¿Al alcohol? Creo yo. Ahora, ¿cómo se dieron cuenta
que son alérgicos a las nueces, a los gatos? Puede ser de dos maneras. Cuando te expusiste al gato, a la nuez, al medicamento, a las sulfas, aquí como son el mismo. Y ahora, algunos de ustedes, ¿qué pudieron haber hecho? Fueron con el médico, les hicieron los piquetitos aquí en los brazos o no sé dónde, a ustedes le hicieron en la pierna. Y ahí, con el estudio, se diagnosticó que ustedes eran alérgicos. Y ahora yo les pregunto, ¿qué hacen cuando están cerca de gatos? ¿Qué hacen cuando estén... Bueno, los que son alérgicos a los gatos, ¿tienen gatos en su casa? No, ¿verdad? Bueno, yo pensaría que no, sería lo ideal. ¿El que es alérgico a las nueces come nueces? No, ¿verdad? ¿Qué dirías, Freddy? Pues ni tonto, pues ya sé lo que me pasa. ¿El que es alérgico a las sulfas, se toma sulfas? No, ¿verdad? Entonces, aquí vemos que las personas en la tentación es algo parecido. Es importante diagnosticarnos y conocer nuestras debilidades y conocer el patrón de tentación. ¿Para qué? Porque yo pongo mucho el ejemplo del alcohol porque a lo mejor es algo muy socialmente muy visible. Pero son tantas cosas. La televisión, si hay ciertos canales que te hacen caer, pues ¿qué tienes que hacer? Bloquearlos, ¿verdad? Algunas páginas en internet, ¿qué hay que hacer? Bloquearlas. Entonces, nos sirve mucho para planear lo que vamos a hacer, conocer nuestras debilidades. Proverbios 4, 26 al 27 dice: traza un sendero recto para tus pies, permanece en el camino seguro, no te desvíes y evita que tus pies sigan el mal. Aquí yo veo algo, planeación. Aquí yo detecto que hay que planear, hay que hacer una actividad premeditada. No lanzarte sin ningún proyecto, no lanzarte sin ningún plan. La palabra de Dios nos dice que tracemos un sendero recto y también habla, uno, de planeación y otro, perseverancia, que es permanece en el camino, sin desviarnos para que nuestros pies no sigan el mal. Entonces, ¿qué tiene que hacer el cristiano? Conocerse, evitar lo que le va a afectar. Ahora, planificar es solo sentido común, la verdad. Es sentido común. Si te dijeran que tienes que llegar hasta... Vamos a hacer algo aquí visible. Si nosotros tuviéramos que ir ahorita a la central de autobuses, y suponiendo que nada más hubiera dos caminos, un camino que llegáramos caminando 10 minutos y otro camino que tardemos 30 minutos. Si tenemos el conocimiento que para llegar a la central de autobuses, un camino tardo 10 minutos y por otro 30 minutos, ¿qué diría nuestra lógica? Vete por el de 10 minutos. A menos que tengas mucho tiempo, pensarías irte en otro. Pero lo más lógico sería agarrar el camino más corto. Pero si yo te dijera que ese camino de 10 minutos hay un perro, hay un perro que tiene rabia, hay un perro muy agresivo que a los transeúntes siempre sale y ha mordido a varios. ¿Qué pensarían ustedes? Y el otro, no, el camino está bonito, no hay sol, hay una sombra muy agradable y el de 10 minutos un calor feo y aparte lo más importante hay un perro que seguro va a salir a tu encuentro y te va a morder. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué decisión vas a tomar? El prudente le saca la vuelta. ¿Y qué haría el necio? A mí no me va a pasar nada. Yo, como decía mi papá, yo soy Juan Camaney, no me va a pasar nada. Pero la palabra de Dios habla que el prudente es una persona que se va a adelantar a las cosas. El prudente es alguien que no va a poner en riesgo su integridad. Y el necio piensa que no va a pasar nada. Otra cuestión otra forma de entenderlo, la planeación. Si quieres estar en dieta, vamos a suponer,
Algunos de ustedes, muchos tal vez trabajan y no están en su casa y pasan mucho tiempo en una oficina o en un lugar de trabajo. ¿Qué pasa si una persona quiere hacer dieta y tiene ese estilo de vida? Pues a lo mejor no va a poder comer, o a lo mejor va a tener hambre y ¿qué va a hacer? Va a comer lo que hay en la tienda o lo que vende la maquinita dispensadora. Pero ¿qué hace una persona sabia? ¿Qué hace una persona prudente? Se prepara con anticipación, se hace un lunch saludable, se llega a algún bocadillo, se lleva algún snack para estarlo comiendo. ¿Ven cómo actúa el prudente? Porque a lo mejor el necio dice, ay Chihuahua, ¿por qué no puedo bajar 2-3 kilos? Pues ponte en dieta, no, es que sí quiero ser en dieta, pero es que no hay nada, en donde trabajo no hay comida saludable. Pura cosa y cosas, ¿verdad? Que te quitan el hambre. El prudente se adelanta, el prudente se anticipa, el prudente se prepara, el prudente lleva lo que necesita para cuando venga la tentación de esa hambre, en lugar de andarse tomando un refresco, en lugar de andarse comiendo algún pastelito, saca sus nueces, bueno, excepto André, saca sus zanahorias, tantas cosas que puedan ser. Entonces, eso es ser creyente, eso es un verdadero cristiano que quiere vencer a la tentación. Es alguien que se adelanta, es alguien que planea con anticipación. Ahora, yo les puse el ejemplo de la comida, ya les puse el ejemplo de los alimentos en general, pero imagínense con el alcohol, imagínense con la televisión, imagínense con el internet, que ya lo dije. Creo yo que tantas cosas pueden sustituir. Y si ustedes ven, en todas ellas hay una acción premeditada. Para cuando yo me enfrente, para cuando yo me encuentre esta situación, pueda vencer la tentación. Pero ¿saben qué? A veces, a pesar de que seamos una persona muy precavida, que tengamos todo nuestro lonche bien ahí listo, bien bonito, a pesar que nosotros le saquemos la vuelta al bar, va a haber un momento en el cual vayas con un compañero de trabajo y te digan, hombre, vente por acá, vámonos por acá, y dice, no quiero ir por ese camino, porque ese camino está este lugar que si lo veo me voy a sentir muy tentado de entrar. Hay situaciones en la vida que a pesar que uno se adelante a ellos, te llevan a la tentación. Por eso lo de las amistades es algo muy importante. Para eso se necesitan tácticas de emergencia. Y esas tácticas de emergencia es la siguiente. Son 2. Clama a Dios, es la primera herramienta, y la segunda herramienta es citar las Escrituras. Cuando de repente tu amigo o tu compañero te diga, vente por acá, y vas a irte tú así, ¿verdad? No queriendo ver eso. O a lo mejor tu compañero por el WhatsApp te manda alguna foto, algún video, y es algo que tú no buscas, pero es algo que te cae en el momento. Esos eventos son los que yo llamo emergencias. Cuando estemos en esta situación, la primera es, por ahí yo leí y me hizo muy interesante, que este es el tiempo para una oración microondas. ¿Alguien ha escuchado esta frase? ¿La oración microondas? ¿Por qué microondas? ¿Alguien ha calentado ahí su comida? Rápido, ¿verdad? Metes ahí, a veces yo quiero comerme una dona y le meto 8 segundos y está lista. Entonces, la oración microondas a una estufa o a un horno es la rapidez. Entonces la oración microondas es la oración rápida, en la que tú le dices, Dios, ayúdame a soportar la tentación. ¿Por qué? Porque está pasando esto. Salmo 50:15 dice, Dios dice, luego llámame cuando tengas problemas, y yo te rescataré, y tú me darás la gloria. Dios nos promete, este es un salmo, donde Dios le decía a David, llámame cuando tengas problemas y yo te rescataré.
Dios está ahí para escucharnos. Es lo primero que tenemos que hacer. Luego Hebreos 4:15 dice lo siguiente: nuestro sumo sacerdote comprende nuestras debilidades, Jesús, porque enfrentó todas y cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros. Sin embargo, Él nunca pecó. Así que acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios. Allí recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia que nos ayudará cuando más la necesitamos. Creo yo que la mayor parte de las personas no oramos cuando estamos en su casa. Entonces, pensemos en lo que dice este versículo. Y Jesús nos entiende, porque Jesús fue tentado. ¿Sí? Y yo les quiero decir, ya para empezar a cerrar este mensaje, no es pecado que te sientas tentado. Es bien importante aclarar esto. Algunos llegan a sentirse inclusive mal porque se sienten, oye, llevo 5 años en el camino de Dios, llevo 20 años y me sigue tentando lo mismo. No es pecado que te sientas atraído a las cosas negativas. Es parte de tu naturaleza aún caída. Lo que es pecado es que cedas a la tentación. Pueden venir tantos malos pensamientos a tu mente, pero ¿sabes qué? No estás obligado a hacerlo. Ahí viene la tentación. Martín Lutero dijo alguna vez: las aves pueden volar sobre tu cabeza, pero nunca permitas que hagan un nido en ella. Así las tentaciones alrededor son como buitres, son como aves alrededor. Van a estar ahí. Solo no permitas que hagan nidos en tu cabeza. Recuerda que nuestra arma o nuestra siguiente arma es la palabra de Dios. Salmo 119:11. He guardado tu palabra en mi corazón para no pecar contra ti. Para eso, guardemos la palabra de Dios. Memoricemos la palabra de Dios porque nos ayudará a no pecar. Recuerden el ejemplo de Jesús en el desierto cuando fue tentado por el diablo. Reenfoca tu atención en Dios. En otra cosa. Cuando estás tentado, debes reenfocar tu atención para no ir. ¿Sí? Pues les voy a poner brevemente un ejemplo. Una mamá una vez estaba haciendo galletitas para su hijo y el niño tuvo un olor. Oye, qué rico huele. Qué rico huele la cocina. Ahí va corriendo el niño, ve en la mesa, están las galletitas, se acerca así, las ve, ay, qué rico huele, y se siente tentado a agarrar una. Pero su mamá le dice, no, hasta que termines de comer. ¿Sí? ¿Qué hace la mamá con el niño? Lo lleva, oye, mira, vente, vamos para acá, vamos a hacer este dibujito, vamos a ver esta caricatura, mira este libro, pon a leerlo. Reenfoca la atención hacia otro punto. Romanos 12:21 dice, no dejen que el mal los venza, más bien venzan el mal haciendo el bien. El versículo 10:5 es, destruimos todo obstáculo de arrogancia que impide que la gente conozca a Dios. Capturamos los pensamientos rebeldes y enseñamos a las personas a obedecer a Dios. Estos pasajes hablan acerca del reenfoque. Si nosotros sabemos que yo quiero galletas y no soporto, no puedo no comerme las galletas, me pongo a hacer otra cosa. Ese pensamiento lo redirijo. Y ahorita ya no tenemos tiempo para enfocarnos más en estos pasajes, pero sí quiero decirte que esto es la enseñanza del día de hoy. Que replantees tu vida. Cuando Satanás te tiente, no discutas. Sácale la vuelta. No te pongas al tú por tú con Satanás. No digas, no, es que yo sí puedo. A ver, tráiganme las cervezas. Yo voy a soportar. No te hagas el valiente. Si la tentación está enfrente de ti, sácale la vuelta. Eso es lo más importante. Y ya con eso estamos terminando. Únete a un grupo pequeño.
Es muy importante los grupos pequeños. Acá nosotros pues tenemos grupos pequeños, los grupos del jueves a las 7 aquí y los grupos del viernes en el Mirador con Frankie a las 7. Esos grupos pequeños donde aprendemos, donde conversamos, donde comemos, donde nos enojamos, donde discutimos a lo mejor porque son temas medios ahí fuertes. Es bien importante que se unan a grupos pequeños. De ahí no quiero dejar de pasar pues hay ciertos grupos de alcohólicos anónimos que son muy buenos, ¿sí? Ellos siguen ese concepto del grupo pequeño. Pero aquí lo más importante es los grupos donde te enseñen, te guíen la palabra de Dios. Así que vengan a las reuniones de los jueves, de los viernes, hagan grupos de WhatsApp, háganlos entre ustedes mismos o inclusive váyanse a un café a platicar. No dejen de venir a las reuniones aquí los domingos, porque todo ese compañerismo, ahorita vamos a tener una comida, precisamente para tener ese compañerismo, para fortalecernos. Y también busca un amigo con quien compartir tu lucha. Esta enseñanza no es muy común en las iglesias latinas, pero en Estados Unidos se llama accountability, si no estoy mal, y habla acerca que yo elijo a una persona a darle cuentas. Oye, vamos a suponer que yo elijo aquí a Ángel. Ángel, tú vas a ser a quien te rindo cuentas. Y yo a Ángel le digo así literalmente cuáles son mis debilidades. Oye, Ángel, mi debilidad es esto y esto. Y Ángel así mismo me va a decir, Héctor, yo tengo esto y esto. Yo oro por él ora por mí. Y de repente el domingo me dice, Héctor, ¿cómo te fue? ¿Cuántos descalabros? Y a su vez, Ángel me va a decir, Héctor, es que no es correcto, es que tienes que hacerlo de esta manera, es que recuerda lo que dice la palabra de Dios. Y yo así. Esta es una práctica muy interesante y muy buena que deberíamos de tenerla. Y para terminar, recuerda que Dios está de tu lado. Dios está con nosotros. Él nunca nos deja. Y yo quiero decirte unos datos interesantes. Las tentaciones son comunes para todos. Hay una mentira que puedes pensar, es que estoy seguro que nadie peca como yo, o estoy seguro que nadie peca en esto como yo. Esa es una mentira. ¿Por qué? Porque muchas veces, algunas veces si nosotros pensáramos, híjole, si conocieran cómo soy de pecador, no me dejaran entrar. Seguramente el otro tiene un pecado peor que el tuyo. Y por último, recuerda que no vas a ser tentado más allá de lo que no puedas soportar. Y por sobre todas las cosas, recuerda que ya no somos esclavos al pecado. Antes éramos esclavos del pecado, pero ya Dios nos libertó del pecado y la maldad. Y pues bueno, este tema, como siempre dice Frankie, tiene toda la razón. Son temas muy interesantes, son temas que pudiéramos durar muchísimo tiempo. Yo usualmente no tardo tanto en las predicaciones, pero este tema era muy bonito. Y pudiera seguir más, tuve que cortar muchos puntos para poder terminar. Pero a resumidas cuentas es esto que les digo. Tenemos a Dios con nosotros. Tenemos el Espíritu Santo. Y cuando tenemos el Espíritu Santo, realmente hay libre albedrío, porque realmente podemos decidir hacer el bien sobre el mal. Y cuando somos esclavos al pecado, el libre albedrío que tenemos nos va a obligar a elegir el pecado, porque somos esclavos al pecado, porque nuestro patrón es Satanás. Pero cuando Cristo murió, cuando Cristo resucitó y cuando nosotros confiamos en Él, en ese momento Dios nos liberó del yugo del pecado. Ahora somos hijos de Dios y por ende tenemos el poder de decir no al pecado. De tal manera que cuando pecas es por tu libre elección al pecado, porque nadie te está obligando. Dios está de nuestro lado.